El olor a salvia quemada flotaba espeso en el aire, enmascarando el nerviosismo que llenaba cada rincón del claro sagrado. Yo estaba de pie en el borde del círculo, mi sencillo vestido blanco ondeando con la brisa otoñal, mientras 20 pares de ojos me quemaban la piel. El ritual de fertilidad se celebraba una vez al año, cuando la luna alcanzaba su máximo potencial y la barrera entre el destino y la carne se adelgazaba lo suficiente para que las bendiciones arraigaran. Para las omegas sin pareja entre los 18 y los 30 años, la asistencia no solo era esperada, era obligatoria. Para la mayoría, esto era una celebración, una oportunidad de ser marcadas por la diosa luna como fértiles, dignas, listas para engendrar la siguiente generación de nuestra manada. Para mí era un funeral. 3 años había estado en este mismo lugar. 3 años había observado a la anciana pintar ocre rojo sagrado sobre frentes que no eran la mía. 3 años de miradas de compasión y palabras susurradas que me seguían como sombras por cada rincón de mi existencia. Estéril, habían declarado los curanderos cuando cumplí 18, su veredicto final y absoluto, entregado con la fría eficiencia de carniceros que condenan ganado. Maldita, susurraron mis compañeros de manada, cuando 5 años de matrimonio con mi pareja no produjeron más que silencio y vergüenza. Sus voces lo suficientemente altas para que yo las oyera, pero nunca lo bastante para confrontarlas directamente. Defectuosa, dijo Marcus ayer cuando me rechazó frente a toda la manada, su voz fría y clínica como si yo fuera mercancía defectuosa de vuelta al mercado. Un producto que no cumplió con las especificaciones. Apreté el pequeño colgante de plata que llevaba al cuello, el último regalo de mi madre antes de que la enfermedad se la llevara, cuando yo tenía apenas 6 años. Representaba una luna creciente acunando una pequeña estrella, simple y sin adornos. La plata empañada por el tiempo, pero aún hermosa en su imperfección erosionada. Recuerda la luz de las estrellas. Había susurrado en su lecho de muerte, sus dedos temblorosos mientras me lo sujetaba al cuello, su aliento ya desvaneciéndose en jadeos superficiales. Incluso la luz más pequeña puede guiar en la noche más oscura. Cuando todo parezca perdido, recuerda que la luz siempre regresa. Lo había llevado todos los días desde entonces, encontrando fuerza en su suave peso contra mi piel. Un recordatorio de que era la hija de mi madre, incluso si no podía ser la omega que la manada quería, incluso si fallaba en el único propósito que la sociedad había asignado a mi designación. El claro había sido preparado con meticuloso cuidado. Piedras dispuestas en un círculo perfecto, cada una pulida por siglos de rituales realizados en este mismo lugar. Velas parpadeaban en los puntos cardinales, sus llamas danzando a pesar de la ausencia de viento, como si fueran movidas por fuerzas más allá del mundo físico. Los ancianos estaban de pie con sus túnicas ceremoniales, de tela azul oscuro bordada con hilo de plata, que representaban las fases de la luna. Detrás de ellos, la manada se había reunido, familias agrupadas, lobos jóvenes observando con ojos muy abiertos, los machos sin pareja evaluando las ofrendas de este año, con miradas calculadoras que me erizaban la piel. Reconocía a la mayoría de ellos, había crecido junto a ellos, jugado en estos mismos bosques de niños antes de que las designaciones se convirtieran en destino, y yo me convirtiera en otra piedra. Llamó la anciana Mirin, su voz tan seca y quebradiza como hojas caídas, llevando el peso de la edad y la autoridad en igual medida. ¡Adelante! Mi corazón martilleó contra mis costillas mientras avanzaba hacia el centro del círculo de piedra. Cada paso se sentía como caminar hacia una ejecución. Los ancianos se habían dispuesto alrededor del perímetro, sus expresiones variando desde la lástima hasta el desdén y la neutralidad cuidadosamente construida. Detrás de ellos se encontraba el resto de la manada, ansiosos por presenciar el desarrollo de la tradición, aunque la mayoría ya había apartado su atención de mí. Después de todo, ¿por qué malgastar energía en una omega estéril? ¿Por qué invertir emoción en alguien que representaba el fracaso en su forma más fundamental? Mantuve mi mirada fija en el suelo,
contando los guijarros bajo mis pies descalzos para no desmoronarme bajo el peso de las miradas colectivas. 1, 2, 3 pequeñas piedras pulidas por el tiempo y el clima. 4, 5, 6, cada una un ancla diminuta, manteniéndome atada a la dignidad cuando la humillación amenazaba con arrastrarme. La anciana Mirin levantó sus manos, señalando silencio. Las conversaciones susurradas murieron al instante, el respeto por la tradición y la jerarquía superando la curiosidad. Se acercó a mí llevando un pequeño cuenco de arcilla con ocre rojo sagrado en sus manos curtidas. La pasta, mezclada fresca esa mañana según las especificaciones rituales transmitidas por generaciones. Nos reunimos hoy como lo hemos hecho por generaciones, anunció, su voz resonando por el claro con sorprendente fuerza para alguien de su edad, para otorgar la bendición de la fertilidad a nuestras omegas. La diosa luna nos vela esta noche, y su bendición fluye a través de estos ritos sagrados para marcar a aquellas que considera dignas de llevar la siguiente generación. Mantuve mi mirada fija en esos guijarros, concentrándome en sus imperfecciones, la grieta en uno, la coloración inusual de otro. Cualquier cosa para evitar ver los rostros que tan bien conocía, las personas que me habían visto crecer de niña a mujer y a fracaso. Sin embargo, la anciana Mirin continuó, su voz bajando a un tono que me hizo erizar la piel de pavor. Cada palabra deliberada y cortante, la diosa luna solo bendice a aquellos que considera dignos. No todos los que están ante nosotros pueden recibir su favor, pues algunos llevan cargas que ni siquiera la intervención divina puede levantar. Un murmullo recorrió la multitud como el viento entre el trigo. Pude sentir mis mejillas arder de humillación, la sangre subiendo a mi rostro en un rubor que no pude controlar. Pero me obligué a levantar la barbilla. No les mostraría debilidad. No otra vez. Ya les había dado suficientes lágrimas a lo largo de los años. Ara ha sido declarada estéril por nuestros curanderos, anunció la anciana Mirin. Aunque todos ya lo sabían desde hacía años. Los susurros me habían seguido por las tierras de la manada como una segunda sombra, un recordatorio constante de mi fracaso. La maldición que soporta fue confirmada cuando alcanzó la mayoría de edad a través de múltiples exámenes realizados por nuestros practicantes más hábiles, y ninguna cantidad de ritual o plegaria puede deshacer lo que la diosa ha decidido en su infinita sabiduría. Mis dedos se apretaron alrededor de mi colgante hasta que los bordes se clavaron en mi palma. Maldición, la palabra que siempre usaban, como si mi condición fuera un castigo por algún pecado ancestral, algún crimen cometido en una vida pasada, o por ancestros cuyos nombres se perdieron en el tiempo, como si yo hubiera elegido este destino, hubiera atraído de alguna manera este sufrimiento sobre mí por falta de virtud o maldad oculta. La anciana Mirin se apartó, dejándome de pie sola en el centro del círculo como una exhibición, una historia de advertencia hecha carne. Puedes regresar a tu lugar, dijo, no sin maldad, sino con una finalidad que dolía más que la crueldad. La lástima, de alguna manera, dolía más que el desdén. Al menos el desdén te reconocía como digna de una emoción genuina. Mientras retrocedía, lista para retirarme a las sombras donde pertenecía, donde la sociedad había designado mi lugar apropiado, el bosque enmudeció. No la cómoda quietud de una tarde apacible, no el silencio natural que cae a medida que el día transita a la noche, sino una quietud antinatural que hizo que cada lobo en el claro se congelara a mitad de la respiración. Los pájaros que habían estado cantando sus canciones crepusculares guardaron silencio. La brisa que había estado susurrando entre las hojas se detuvo como si el viento mismo contuviera el aliento. Incluso los insectos que deberían haber estado comenzando su coro nocturno parecieron desvanecerse. Y entonces lo sentí. Una presencia tan poderosa que presionó contra mi piel como un peso físico, como estar demasiado cerca de una hoguera. Como el momento antes de que caiga un rayo, el aire se volvió pesado, cargado de electricidad que erizó los vellos de mis brazos. Un aroma se abrió paso entre la salvia y el aire otoñal, pino y humo, y algo salvaje que desafiaba la descripción. Algo que hizo que mis instintos de omega se agitaran a pesar de mí misma.
A pesar de años de aprender a suprimir esas reacciones básicas, me giré lentamente, siguiendo la mirada colectiva de cada lobo en el claro, y mi aliento se atascó en mi garganta, atrapado en algún lugar entre mis pulmones y mis labios. Él, en el borde del bosque, parcialmente oculto por la sombra de un roble antiguo cuyo tronco era más ancho que 3 hombres de pie hombro con hombro, se alzaba un hombre cuya propia existencia parecía ordenar al mundo que lo rodeaba que se doblegara, que cediera, que reconociera su supremacía. El rey Alpha Darius Blackthorn. Solo lo había visto una vez antes, hacía años, cuando apenas tenía 16, cuando había pasado por nuestro territorio en asuntos oficiales, revisando las manadas más pequeñas bajo su dominio. Incluso a la distancia, incluso en ese breve vistazo, su presencia había sido abrumadora. Había dejado una impresión que perduró durante días después. Pero ahora, aquí, en el círculo sagrado bajo la luna naciente, era devastador de una manera que robaba el pensamiento racional. Alto y de hombros anchos, se movía con la potencia contenida de un depredador. Cada movimiento fluido y decidido, la energía desperdiciada, una imposibilidad. El cabello oscuro caía en ondas hasta sus hombros, más largo de lo que era moda entre los alfas, pero de alguna manera perfecto en él, dándole un aire de peligro apenas civilizado. Su rostro estaba tallado con el tipo de autoridad que provenía tanto del derecho de nacimiento como de las batallas. Pómulos altos, una mandíbula fuerte, labios que sugerían tanto crueldad como una suavidad inesperada según su estado de ánimo. Vestía de negro simple, sin pieles ceremoniales ni corona para marcar su estatus. Sin embargo, no había duda de quién era, de lo que representaba. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Ámbar y oro ardiendo con una intensidad que hizo que mis pulmones olvidaran cómo funcionar, que mi corazón tartamudeara y diera un vuelco en mi pecho. Esos ojos recorrieron a los lobos reunidos, descartándolos a todos con la indiferencia casual de alguien tan por encima de ellos que su existencia apenas se registraba, hasta que encontraron los míos y se fijaron en ellos por un momento sin aliento que se extendió hasta la eternidad. El mundo se redujo a solo nosotros dos. Todo lo demás, el círculo, la manada, los ancianos, incluso los latidos de mi propio corazón, se desvaneció en un ruido de fondo. Sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho, un reconocimiento que desafiaba la lógica o la razón, como si una parte de mí hubiera estado esperando toda mi vida este momento exacto, como si cada elección, cada camino, cada momento de sufrimiento me hubiera estado llevando aquí, a este claro, a este instante, a él. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta y peligrosa que prometía tanto placer como dolor en igual medida. Luego se movió. 3 zancadas largas lo llevaron al círculo. Sus movimientos eran fluidos y decididos, cada paso deliberado, medido, controlado. Cada lobo en el claro cayó de rodillas en sumisión inmediata, cabezas inclinadas, cuellos expuestos en la respuesta instintiva a una dominancia abrumadora. Los ancianos, a pesar de su edad y estatus, cayeron tan rápido como el cachorro más joven. Todos, excepto yo. No podía moverme, no podía respirar, no podía apartar mi mirada de la suya mientras él cruzaba el suelo sagrado como si le perteneciera, lo cual técnicamente era cierto. Cada territorio, cada manada, cada lobo dentro de los 5 reinos le respondía, ya sea directamente o a través de cadenas de jerarquía que finalmente conducían a su trono. Se detuvo directamente frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, como estar cerca de una fragua, lo suficientemente cerca como para que su aroma me envolviera como un abrazo físico, pino y humo y un poder salvaje que me hacía marear, que hacía cantar a mis instintos de omega a pesar de años de aprender a silenciarlos, lo suficientemente cerca como para poder ver los destellos de oro en sus ojos ámbar. Podía contar cada pestaña individual si quería. Podía observar sus pupilas dilatarse ligeramente mientras me estudiaba. Tú, dijo,
su voz profunda resonando a través de mis huesos, vibrando en mi pecho como el más grave resonando por el claro silencioso con autoridad absoluta, con el peso del mando de alguien que nunca había sido desobedecido. Mi corazón golpeó contra mis costillas, lo suficientemente fuerte como para doler. Su Majestad, logré decir, mi voz apenas un susurro, áspera por la falta de uso. No había hablado en horas, no había confiado en que mi voz no se quebraría durante el ritual. Su cabeza se inclinó ligeramente, estudiándome con esos penetrantes ojos ámbar, como si pudiera ver directamente a mi alma. Leer cada secreto, cada miedo, cada esperanza desesperada que había enterrado profundamente donde nadie pudiera encontrarlos. La intensidad de su mirada debería haber sido incómoda. Debería haberme hecho querer apartar la vista, pero me encontré incapaz de romper el contacto, cautiva por fuerzas que no entendía. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, su voz ahora más suave pero no menos imperiosa. Ara, respiré, la palabra escapando como una confesión. Ara Stone. Ara, repitió como saboreando el nombre en su lengua, haciendo rodar las sílabas en su boca como un vino fino. Algo parpadeó en su expresión. Satisfacción quizás, o reconocimiento, o algo completamente distinto que no pude identificar. ¿Sabes por qué estoy aquí? Sacudí la cabeza, incapaz de articular palabras, mi garganta apretada por emociones que no podía nombrar. El rey Alfa no asistía a las ceremonias regionales. Todos sabían que tenía representantes, consejeros, oficiales que se encargaban de tales asuntos. Su presencia aquí era sin precedentes, inexplicable, imposible de explicar a través de cualquier marco racional que yo poseyera. Su sonrisa se ensanchó, depredadora y posesiva. La sonrisa de un cazador que finalmente había acorralado a una presa que lo había estado eludiendo durante demasiado tiempo. Vine por ti. Un jadeo colectivo recorrió a los lobos reunidos como una ola rompiendo en la orilla. Me sentí mareada, desprendida de la realidad, como si el suelo bajo mis pies se hubiera vuelto repentinamente insustancial. Esto no podía estar pasando. El rey Alfa no podía posiblemente, por las leyes ancestrales y ante todos los testigos, anunció Darius, su voz resonando fácilmente por el claro, vibrando con un poder que hacía vibrar el aire mismo. Reclamo a esta Omega como mi pareja elegida. Que cualquiera que desee desafiar esta afirmación dé un paso al frente ahora o guarde su paz por la eternidad. El mundo se inclinó bajo mis pies, a través del rugido en mis oídos, a través del sonido de mi propia sangre corriendo, escuché exclamaciones de asombro. La protesta ahogada de la anciana Mirin, el comienzo del caos estallando a nuestro alrededor como una presa que se rompe, liberando inundaciones de confusión e incredulidad. Pero Darius nunca apartó la mirada de mí, su mirada sujetando la mía con fuerza magnética. Pero yo, comencé, mi voz quebrándose, rompiéndose en las palabras que había escuchado tantas veces que se habían convertido en parte de mi identidad. Soy estéril, maldita. No puedo darte. Puedes darme exactamente lo que necesito, interrumpió, su mano subiendo para acariciar mi rostro con una sorprendente delicadeza. El contraste entre su obvio poder físico y la ternura de su toque robándomele el aliento. Su palma estaba cálida contra mi mejilla, callosa por el manejo de la espada, pero suave, tan suave. Su pulgar rozó mi pómulo, y la electricidad chispeó donde nuestras pieles se tocaron, haciéndome jadear. Confía en mí, pequeña Omega. Eres mucho más de lo que te dijeron, mucho más de lo que jamás podrían comprender. No entiendo, susurré, las lágrimas empañando mi visión, haciendo que su rostro se tambaleara y nadara ante mí. Lo harás, prometió, su voz transmitiendo una certeza absoluta, la confianza de alguien que nunca había dudado de su propio juicio. Entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, antes de que pudiera formular otra pregunta o protesta, me tomó en sus brazos, como si no pesara nada, como si fuera una carga preciosa a proteger,
en lugar de la omega defectuosa que todos habían aprendido a descartar. Lo último que vi antes de que la oscuridad me reclamara, el shock y el agotamiento finalmente abrumando mi sistema, mi cuerpo decidiendo que había soportado suficiente por una noche, fue la feroz satisfacción en los ojos del rey Alfa mientras me sostenía contra su pecho, su corazón latiendo constante y fuerte bajo mi oído. Y me di cuenta con cristalina claridad de que mi vida acababa de cambiar para siempre, que nada volvería a ser lo mismo, que la Omega, que había sido rechazada y descartada, de alguna manera había captado la atención del Alfa más poderoso vivo. Simplemente no entendía por qué. Me desperté a un lujo desconocido que me hizo cuestionar si todavía estaba soñando. Sábanas de seda contra mi piel, tan suaves que se sentían como agua en lugar de tela. El aroma de incienso de sándalo rizándose en el aire, exótico y caro. Nada como los sencillos saquitos de pino y hierbas que usábamos en la casa de mi padre. La luz del sol matutina se filtraba a través de ventanas que parecían imposiblemente altas, pintando patrones dorados sobre muros de piedra que pertenecían a un castillo, no a ningún lugar donde yo debería estar. Por un momento permanecí perfectamente quieta, convencida de que estaba soñando, que despertaría en cualquier segundo en mi pequeña y estrecha habitación con su techo de yeso agrietado y la gotera que aparecía cada vez que llovía. El techo sobre mí era abovedado, intrincadas vigas de madera arqueándose como la caja torácica de alguna gran bestia, talladas con patrones que parecían moverse y cambiar con la luz danzante. Tapices colgaban de los muros de piedra representando escenas que reconocía de historias de la infancia. Batallas antiguas, alfas legendarios, la fundación de los 5 territorios. Estas no eran toscas decoraciones de aldea, sino obras maestras que probablemente habían costado más que la casa de mi padre. Esta no era mi pequeña habitación. Este no era ningún lugar donde hubiera estado antes. Entonces los recuerdos regresaron como una inundación, rompiendo una presa. El ritual, la humillación de estar sola mientras otros recibían bendiciones, la aparición imposible del rey Alfa, sus ojos ámbar encontrando los míos a través del claro. Su declaración que no tenía sentido, reclamándome a mí, una omega estéril, como su pareja elegida, la sensación de sus brazos a mi alrededor, mientras la conciencia huía, el último ancla a la realidad antes de que todo se oscureciera. Me senté con un jadeo, aferrando las sábanas de seda a mi pecho, de repente consciente de que alguien me había cambiado la ropa mientras dormía. El sencillo vestido blanco ritual había desaparecido, reemplazado por un suave camisón de color azul pálido que me quedaba perfectamente, que probablemente costaba más que todo lo que había poseído en mi vida combinado. «Estás despierta». La voz provino de una esquina de la habitación donde las sombras se acumulaban a pesar de la luz matutina que se filtraba por las ventanas. Él dio un paso adelante y mi aliento se detuvo de nuevo. La respuesta visceral de mi cuerpo a su presencia era imposible de controlar o suprimir. A la luz de la luna de la ceremonia, Darius había sido intimidante, abrumador, más grande que la vida. A la luz del día era devastador de una manera completamente diferente. La sencilla camisa negra que llevaba no hacía nada para ocultar la poderosa constitución debajo. Los músculos se movían con cada movimiento de una manera que hablaba de fuerza ganada con el uso, más que de decoración. Su rostro pertenecía a monedas antiguas. Mandíbula fuerte oscurecida por la barba incipiente, pómulos altos y esos ojos ámbar y oro, observándome con una intensidad que me hizo erizar la piel con conciencia. «¿Dónde estoy?», logré preguntar, aunque sospechaba la respuesta. Ya la había adivinado por la opulencia que me rodeaba. «Mis aposentos privados en el Palacio Piedraluna», respondió, acercándose con esa gracia fluida que lo marcaba como depredador primero, hombre después. Sus movimientos eran económicos, decididos. Nada se desperdiciaba. «Pensé que preferirías despertar en un lugar tranquilo después de la emoción de anoche. El palacio principal puede ser abrumador, especialmente para los recién llegados». La humillación de anoche, quiso decir,
aunque su tono no contenía burla. Me había desmayado frente a cientos de lobos de múltiples territorios. Había sido llevada como una damisela en algún cuento romántico. El calor inundó mis mejillas al recordar, ante la vergüenza de tal debilidad mostrada tan públicamente. Ha habido un error, dije, las palabras brotando antes de que pudiera detenerlas, antes de poder considerar si contradecir al rey Alfa era sensato. No puedes querer que yo sea tu pareja. Su ceja se arqueó, el gesto de alguna manera divertido y peligroso a la vez. No puedo. Yo no soy. Tragué con dificultad, obligándome a verbalizar verdades con las que había vivido durante años. No puedo cambiar completamente de forma. Soy considerada defectuosa entre mi propia manada. Eres el rey alfa. Necesitas a alguien fuerte, a alguien que pueda estar a tu lado y ser respetado por la nobleza, a alguien que pueda darte herederos para continuar tu linaje. Algo peligroso parpadeó en su rostro. Un destello de ira tan intenso que me hizo estremecer antes de ser controlado, suprimido, canalizado en una calma cuidadosamente construida. ¿Me estás rechazando, pequeña Omega? La amenaza en su voz debería haberme aterrorizado, debería haberme enviado a disculparme, a someterme, a hacer lo que fuera necesario para apaciguar a alguien que podría acabar con mi vida con una palabra. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí. Nacida de años de no tener nada que perder, ¿qué más podrían quitarme? Ya había perdido todo lo que la sociedad decía que importaba. Mi pareja, mi estatus, mi propósito, mi dignidad. Estoy tratando de salvarte de cometer un error político, dije en voz baja, encontrando su mirada a pesar de cada instinto que me gritaba que bajara los ojos, que mostrara la deferencia adecuada. Un rey alfa con una pareja estéril de cambio parcial sería objeto de burlas a puerta cerrada. Tus enemigos lo verían como una debilidad, lo usarían como un arma contra ti. Tus aliados cuestionarían tu juicio. Los otros territorios. Se movió tan rápido que apenas lo registré antes de que estuviera allí. Una rodilla en la cama, su poderoso cuerpo cerniéndose sobre mí, pero de alguna manera sin amenazar. Una mano grande ahuecó mi mejilla, su toque suave a pesar de la clara fuerza en esos dedos. Su pulgar rozó mi labio inferior en un gesto tan tierno como posesivo, una apropiación que no tenía nada que ver con la fuerza y todo con la certeza. Déjame dejar una cosa muy clara, dijo, su voz bajando a un murmullo que sentí más que oí, que resonó en mi pecho como un trueno distante. He pasado 15 años construyendo un imperio que se extiende por 5 territorios. He aplastado rebeliones que habrían destrozado los reinos. He unificado manadas en guerra que habían sido enemigas durante generaciones y establecido la paz donde solo había derramamiento de sangre y caos. Su mirada se intensificó. El oro se mezcló con el ámbar, hasta que sus ojos parecieron brillar, hasta que pude ver a su lobo emergiendo cerca de la superficie. He enfrentado desafíos que harían que la mayoría de los alfas se encogieran. Continuó. Cada palabra deliberada, medida, absoluta. He tomado decisiones que me costaron el sueño, la inocencia y partes de mi alma. He hecho cosas necesarias para la paz que me persiguen en las horas oscuras antes del amanecer. Me he ganado mi corona con sangre y sacrificio y decisiones que nadie debería tener que tomar. Su otra mano subió, acunando mi cara entre sus palmas, reteniéndome suavemente, pero con un acero subyacente que sugería que nunca me soltaría. Nadie, continuó, cada palabra cayendo como un martillo, se atrevería a reírse de mi elección de pareja, independientemente de su capacidad para transformarse. Aquellos que cuestionen mi juicio se encontrarán aprendiendo muy rápidamente por qué llevo la corona. Mis enemigos ya saben que es mejor no confundir la misericordia con la debilidad. Y mis aliados, sus labios se curvaron en una sonrisa que era todo dientes y peligro. Mis aliados entienden que no cometo errores en asuntos de tal importancia. Su cercanía era abrumadora. Su aroma, pino y humo, y algo singularmente masculino, llenó mis pulmones con cada respiración, haciendo difícil pensar con claridad. Recordar por qué debería resistirme a esto.
La mano en mi cara se deslizó en mi cabello, sus dedos enredándose en los mechones, acunando la parte posterior de mi cabeza con una suavidad sorprendente, dada la intensidad en sus ojos. Además, murmuró, su voz suavizándose ligeramente, aunque no menos convincente. No eres lo que te contaron. No estás rota, Ara. No estás maldita. Los curanderos se equivocaron contigo. O quizás su expresión se oscureció. Mintieron. ¿Qué quieres decir? Susurré, apenas atreviéndome a tener esperanza, pero incapaz de reprimir el desesperado anhelo que se elevó en mi pecho ante sus palabras. En lugar de responder directamente, su mirada se posó en el colgante de plata que descansaba sobre mi clavícula, claramente visible por encima del escote del camisón. Sus dedos lo rozaron y el breve contacto envió electricidad recorriendo mis venas, haciéndome jadear, haciendo que cada terminación nerviosa de mi cuerpo de repente se volviera hiperconsciente de su proximidad. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, su voz cuidadosamente neutral. Pero sentí un peso detrás de la pregunta, un significado que no entendí. Era de mi madre, dije automáticamente, mi mano subiendo para cubrir la suya donde tocaba el colgante. El contacto encendió nuevas chispas en mí. Me lo dio antes de morir. Es lo único que me queda de ella. Su expresión cambió, quizás reconocimiento, o comprensión, o vindicación. Sus dedos trazaron la luna creciente grabada en la plata, siguiendo la curva de la estrella que abrazaba. Tu madre, dijo lentamente, con cuidado, como si cada palabra importara, era originalmente de los territorios del este, ¿no es así? Fruncí el ceño, sorprendida por la pregunta, confundida por cómo podría saber tal detalle sobre la historia de mi familia. Sí, ¿cómo lo sabías? Se casó con nuestra manada, pero nació en los territorios del este, de un pequeño pueblo cerca de las montañas. Porque ese colgante, dijo, su pulgar trazando el grabado con reverente cuidado, es la marca de un antiguo linaje que la mayoría cree extinto, los omegas lunares. Las palabras no significaban nada para mí. Sin embargo, resonaron en algún lugar profundo de mi pecho, como el eco de una canción olvidada, como escuchar un idioma que no recuerdas haber aprendido, pero que de alguna manera entiendes. Omegas lunares, repetí, probando las palabras en mi lengua. Un antiguo linaje de omegas con habilidades más allá de lo físico, explicó. Sus ojos nunca se apartaron de los míos, observando mi reacción, con una intensidad que sugería que mi respuesta importaba más de lo que podría comprender. Eran consejeros de reyes, mediadores entre manadas, sanadores de cuerpo y espíritu. Su poder no radicaba en su cambio físico, sino en su conexión con la luna misma, con la magia que gobierna a todos los lobos, que nos une a nuestra naturaleza primal. Negué con la cabeza lentamente, luchando por procesar lo que me estaba diciendo. Eso es solo leyenda, historias que se cuentan a los niños. Los omegas lunares son mitos como los lobos plateados o los alfas fundadores. No son reales, ¿verdad? Su sonrisa no tenía humor. Entonces, explica el colgante que llevas puesto. Una piedra de enfoque que se pasaba de un luna omega a otro, marcada con símbolos que solo su linaje reconocería. Explica por qué puedes sentir las emociones en los demás cuando te hablan. ¿Por qué siempre sabes cuando alguien miente? Explica por qué los animales heridos te buscan en el bosque. ¿Por qué las plantas florecen bajo tu cuidado cuando los jardines de otros se marchitan? Me quedé sin aliento porque tenía razón, porque esas pequeñas cosas que había descartado como coincidencia o suerte de repente se alinearon en un patrón que había sido demasiado ciega o demasiado asustada para ver. El zorro que se me había acercado la primavera pasada con la pata atrapada en una trampa, que de alguna manera había confiado lo suficiente en mí como para dejarme ayudar. El jardín marchito detrás de la cabaña del curandero, que había florecido de nuevo después de que pasé solo unos días atendiéndolo, cuando el curandero anterior había intentado durante años revivirlo. La forma en que a veces sabía lo que la gente necesitaba antes de hablar. La forma en que podía sentir su dolor como si fuera mío. ¿Estás diciendo que soy una de estos omegas lunares?, pregunté, mi voz pequeña, incierta,
esperando y temiendo a partes iguales. Estoy diciendo que tu madre lo era, me corrigió suavemente, y te transmitió ese linaje. El colgante que te dio no es solo una joya, Ara. Es una piedra de enfoque, una herramienta que los Luna Omegas usaban para canalizar sus habilidades. Ella sabía lo que eras, lo que te habías convertido. Te dejó eso para protegerte hasta que llegara el momento adecuado para que tu poder se manifestara. Pero los curanderos, protesté débilmente, aferrándome a la certeza con la que había vivido durante tanto tiempo, porque aceptar esta nueva verdad se sentía como pisar terreno inestable. Me examinaron, me declararon estéril. 5 años de matrimonio no produjeron hijos. ¿Cómo explicas eso? Su expresión se endureció, la mandíbula tensa con una ira que claramente no estaba dirigida a mí. Los omegas lunares solo pueden concebir con su verdadera pareja, su vínculo predestinado. Tu cuerpo sabía que Marcus no era tuyo, incluso cuando tu corazón aún no lo había aceptado. Los curanderos o no entendieron lo que eras, sus ojos brillaron peligrosamente, o lo ocultaron deliberadamente. Las implicaciones de sus palabras me cayeron encima como una ola. Si lo que decía era cierto, entonces había pasado años creyéndome defectuosa cuando simplemente era diferente. Años de vergüenza y aislamiento por una condición que en realidad nunca fue una maldición, sino una protección. Mi propio cuerpo negándose a unirse a alguien que no estaba destinado a mí. Y tú sabías todo esto cuando me elegiste, dije lentamente, la comprensión amaneciendo con una mezcla de asombro y sospecha. Reconociste lo que era por el colgante. Por eso me reclamaste, no por el destino o la bendición de la luna, sino por lo que podría darte políticamente. Una pareja Luna Omega legitimaría tu gobierno, te daría acceso a poderes que... Su voz se quebró como un látigo, lo suficientemente aguda como para cortar mis palabras a mitad de la frase. Se levantó de la cama y rodeó la mesa en 3 zancadas, poniéndome de pie con una suavidad que contradecía la intensidad de sus ojos. Sus manos enmarcaron mi rostro, obligándome a mirar su ardiente mirada, a ver la emoción que no se molestaba en ocultar. Sí, dijo, su voz ronca de sentimiento. Reconocí el colgante. Sí, entendí lo que significaba sobre tu linaje. Sí, sabía que reclamar una luna omega traería ventajas que ninguna otra pareja podría proporcionar. No te mentiré sobre eso. No pretenderé que la política no jugó un papel en mi interés. Sus pulgares acariciaron mis pómulos, el gesto tierno, a pesar de la expresión feroz en su rostro. Pero si crees que esa es la única razón por la que te reclamé, continuó, su voz bajando, convirtiéndose casi en un gruñido. Si crees que me uniría de por vida a alguien puramente por una ventaja política, entonces no entiendes nada de mí, de lo que sentí en el momento en que te vi en ese claro. Me acercó hasta que apenas hubo espacio entre nosotros, hasta que pude sentir el calor de su cuerpo, la tensión de sus músculos. He pasado 15 años construyendo la paz a través de la fuerza y el miedo, dijo, cada palabra deliberada. 15 años vigilando mi espalda, sin confiar en nadie por completo, tomando las decisiones difíciles necesarias para evitar que los territorios volvieran a caer en la guerra. Me han ofrecido innumerables omegas, hermosas, dispuestas, entrenadas desde su nacimiento para complacer a un rey alfa. Las rechacé a todas porque ninguna de ellas me hizo sentir nada excepto indiferencia. Su frente bajó para apoyarse en la mía, su aliento cálido contra mis labios. En el momento en que te vi al borde de ese claro, tratando tan fuerte de ser invisible, manteniendo la barbilla en alto a pesar de la humillación a la que te sometieron, algo en mí reconoció algo en ti. Susurró. Llámalo destino, llámalo la voluntad de la luna, llámalo como quieras, pero fue real, Ahara. Tan real como esto. Bajó la cabeza lentamente, dándome tiempo para alejarme, tiempo para rechazarlo, tiempo para reforzar los muros que había construido alrededor de mi corazón. Cuando no me moví, no me resistí. Sus labios rozaron los míos. Una pregunta, no una exigencia, una invitación en lugar de una toma. Y a pesar de mis dudas, a pesar de la voz de la precaución,
Gritando en mi mente que esto era demasiado, demasiado rápido, demasiado imposible, respondí acercándome más, levantándome de puntillas para acortar la distancia, mis manos encontrando apoyo en su pecho, sintiendo su corazón latiendo bajo mis palmas. El beso se profundizó. La gentil exploración dio paso a algo más primal, más desesperado, como si ambos estuviéramos tratando de demostrarnos algo el uno al otro, a través de la conexión de nuestros labios. Sus brazos me rodearon por completo, una mano extendiéndose por la parte baja de mi espalda, la otra enredándose en mi cabello. Sentí el gruñido en su pecho mientras mis dedos se curvaron en su camisa, acercándolo aún más, desesperada por más contacto, más conexión, más de este sentimiento que nunca antes había experimentado. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, sus ojos habían cambiado, más de lobo que de humano ahora. El ámbar se oscureció a oro fundido, las pupilas dilatadas por el deseo. Y algo más profundo, algo que parecía casi asombro. Ventaja política, dijo con voz áspera, grave y melosa, su frente aún apoyada en la mía. ¿Es así como te sientes? ¿Tu cuerpo responde a la política? ¿Tu corazón se acelera por la estrategia? No podía mentir, no con su aroma rodeándome, no con el eco de su beso todavía en mis labios, no con cada terminación nerviosa de mi cuerpo, cantando con la conciencia de él. No, susurré, la admisión sintiéndose como una rendición y una victoria a la vez. Bien, murmuró, sus labios rozando mi sien, mi pómulo, la comisura de mi mandíbula. Porque eres mía, Ahara, no por profecía o política, o linajes o poder, sino porque cada instinto que poseo te reconoce como la otra mitad de mi alma, como la pieza que me ha faltado sin saber que estaba incompleto. Sus palabras envolvieron mi corazón, apretando hasta que se hizo difícil respirar, hasta que las lágrimas se asomaron por el rabillo de mis ojos. Nadie me había hablado así jamás, como si importara más allá de mi designación, más allá de mis supuestos defectos, más allá de lo que pudiera proporcionarles. Tengo miedo, admití, la confesión escapándose antes de que pudiera detenerla. Esto está pasando demasiado rápido. No te conozco, no entiendo lo que soy o lo que esperas de mí. No sé cómo ser lo que necesitas. Su expresión se suavizó, parte de la intensidad desvaneciéndose, para revelar algo más gentil debajo. Lo sé, dijo simplemente, y no te pido que entiendas todo hoy, o mañana, o incluso la próxima semana. Tenemos tiempo, Ahara, tiempo para que aprendas sobre tus habilidades, tiempo para que nos conozcamos, tiempo para que decidas si realmente quieres este vínculo o si prefieres marcharte. ¿Marcharse? Repetí, sorprendida por la oferta. Dijiste que me reclamaste. Eso es vinculante. Solo si lo aceptas, corrigió. Las antiguas leyes son claras. Un reclamo puede ser desafiado o rechazado dentro del primer ciclo lunar. Si en algún momento decides que quieres regresar a tu manada, a tu antigua vida, honraré esa elección. Te proporcionaré protección y recursos, aseguraré que no te falte nada, pero no te obligaré a quedarte si no lo deseas. La oferta era inesperada, generosa sin medida, y probablemente no era algo que la mayoría de los reyes alfa extenderían. Me dijo más sobre su carácter de lo que horas de conversación podrían haberlo hecho. Gracias, dije suavemente, por darme esa elección. Él sonrió entonces, una sonrisa real que transformó su rostro, suavizando las líneas duras en algo casi aniñado. No me des las gracias todavía. Tengo la intención de convencerte de que te quedes, de que aceptes el vínculo por completo. Usaré todas las ventajas que tengo. Tiempo, proximidad. Estas habitaciones diseñadas para tu comodidad, comida preparada a tu gusto. Cualquier cosa y todo lo que pueda persuadirte de que valgo la pena conservarme. A pesar de todo, me reí. El sonido me sorprendió con su genuina calidez. Eres muy confiado. Soy muy decidido, corrigió. Hay una diferencia ahora. Se apartó,
creando un espacio entre nosotros que yo inmediatamente quise volver a cerrar. Ah, deberías comer. Luego hablaremos más sobre lo que eres y lo que eso significa. Señaló una puerta que no había notado antes. A través de ella, pude ver un pequeño comedor donde se había puesto una mesa, con más comida de la que había visto en semanas. Pan fresco todavía caliente del horno. Miel brillando dorada a la luz de la mañana. Frutas que no reconocía y té humeante que olía a hierbas y flores. Mi estómago rugió ruidosamente. El calor inundó mis mejillas, pero Darío solo sonrió. Ven, dijo, ofreciéndome la mano. Come, recupera tus fuerzas. Luego te mostraré algo que te ayudará a entender lo que realmente eres. Tomé su mano y lo seguí. La comida fue extraordinaria. Pan fresco con una corteza que crujía, liberando vapor y el aroma a trigo y miel. Mantequilla que se derretía como seda. Fresas tan perfectas que parecían joyas. Té que sabía a jazmín y flor de luna, calentándome desde adentro. Comí lentamente al principio, consciente del rey alfa que me observaba, pero el hambre ganó, y pronto tomaba una segunda porción, luego una tercera. Darío observaba con satisfacción, colocando ocasionalmente alimentos en mi plato. Un pastel, una rebanada de melón, un pequeño pastel espolvoreado con azúcar. Estás demasiado delgada, observó. ¿Te han estado alimentando adecuadamente en tu manada? Dudé. La comida ha escaseado últimamente. Malas cosechas. Todos han estado arreglándoselas con menos. Su expresión se oscureció. Y estoy seguro de que el omega defectuoso recibió incluso menos de lo que le correspondía. Mi silencio confirmó su sospecha. Eso termina ahora, dijo con firmeza. Comerás 3 comidas completas al día, más si tienes hambre. Tu cuerpo necesita una nutrición adecuada, especialmente dado lo que está a punto de suceder. ¿Qué está a punto de suceder? Se recostó, estudiándome con intensos ojos ámbar. Tus habilidades están despertando a Ara. Han sido suprimidas, pero están ahí, latentes, esperando el detonante adecuado. ¿La luna llena? Adiviné. Sí, dentro de 3 días, tu naturaleza de omega lunar se manifestará por completo. Experimentarás sentidos agudizados, percepción emocional, posiblemente visiones o sueños proféticos. Puede ser abrumador, especialmente para alguien desprevenido. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Es peligroso? Puede serlo sin guía. Su mano cruzó la mesa, cubriendo la mía. Por eso te traje aquí. Dentro de 3 días habrías pasado por el despertar sola, confundida, posiblemente haciéndote daño a ti misma o a otros. Ahora me tendrás a mí y tendrás conocimiento. ¿Conocimiento? Se puso de pie, extendiendo su mano. Ven, hay algo que necesito mostrarte. Lo seguí por los pasillos de piedra pulida, pasando junto a sirvientes. Subimos una estrecha escalera de caracol hasta que me quemaron las piernas. Finalmente, emergimos en una cámara circular en la cima de una torre. La habitación me quitó el aliento. Las ventanas rodeaban todo el espacio, ofreciendo vistas de los jardines del palacio, la ciudad y las montañas distantes. Pero lo que captó mi atención fueron los estantes y estantes de libros y pergaminos, más de los que había visto jamás. La cámara del vidente, explicó Darío. Existe desde que se construyó el castillo hace 5 siglos. Según la leyenda, fue diseñada por el primer rey Alfa y su pareja, una luna omega como tú. Me adentré más en la habitación, mis dedos recorriendo lomos antiguos. Todo lo que sabemos sobre los omegas lunares está aquí, continuó Darío. Sus habilidades, su historia, su papel en la sociedad de los lobos antes de que el miedo y la ignorancia casi los destruyeran. He pasado años estudiando estos textos, buscando señales de que el linaje aún pudiera existir. ¿Por qué?, pregunté, girándome para mirarlo. Su expresión se volvió distante. Porque mi abuela fue la última alfa en ser aconsejada por una omega lunar. Me contaba historias cuando era niño. Decía que los territorios fracturados nunca encontrarían la verdadera paz sin el equilibrio que proporcionaban los omegas lunares. Que los alfas que gobernaban solos conducían inevitablemente a la tiranía o al caos. Se movió hacia un pedestal en el centro de la habitación,
donde descansaba una esfera de cristal, turbia por dentro como si estuviera llena de una niebla arremolinada. Me hizo prometerle que buscaría las señales de su regreso, que preservaría este conocimiento en caso de que el linaje sobreviviera. Durante años asistí a ceremonias en los 5 territorios, buscando rostros entre la multitud. Y luego me viste a mí, terminé suavemente. Y luego te vi a ti, al borde de ese círculo, llevando ese colgante. Y supe lo que eras antes que tú. Me acerqué al pedestal lentamente. De cerca, pude ver patrones en la niebla, formas que se formaban y disolvían demasiado rápido para identificarlas. ¿Qué es? El corazón de la vista, respondió Darío. Una reliquia de cuando los alfas y los omegas gobernaban como iguales. Según los textos, solo responde a aquellos con verdadera vista. Los omegas lunares. En 3 generaciones de mi familia, nunca ha respondido. Ha estado esperando. ¿Esperando qué? Por ti. Se movió a mi lado. Tócalo, él hará. Dudé. ¿Qué pasará? No lo sé. Los textos dicen cosas diferentes. Algunos afirman que revela el futuro, otros el pasado, pero todos concuerdan en que solo responde a una verdadera luna omega. Tomé una respiración honda y apoyé la palma de mi mano sobre la superficie de cristal. Por un momento no pasó nada. La decepción me invadió. La luz estalló hacia afuera, no desde el orbe, sino desde dentro de mí, como si alguien hubiera encendido una antorcha en mi pecho. Un resplandor plateado brotó de mi piel, lo suficientemente brillante como para hacer retroceder a Darío. El orbe respondió, su niebla girando violentamente. Los colores se mezclaban: plata, oro, azul profundo, verde pálido. Y luego llegaron las visiones. Vi bosques más antiguos que la memoria. Vi mujeres de pie en círculos, la luz plateada fluyendo entre ellas como agua. Vi una gran batalla, lobos y humanos luchando codo a codo contra algo oscuro e informe. Vi a una mujer que se parecía a mí pero no era, de pie ante un trono, su voz con un peso que doblegaba el mundo. Me vi a mí misma, más vieja, mi vientre hinchado de un niño, de pie junto a Darío mientras se dirigía a una multitud reunida. Vi 2 caras, un niño y una niña, su cabello oscuro y mis ojos plateados, riendo mientras se perseguían por los jardines del palacio. Vi a Darío y a mí, envejecidos en canas, rodeados de hijos y nietos, nuestras manos aún entrelazadas después de décadas. A través de todo, sentí que el poder fluía en mí, despertando partes de mí que nunca supe que existían. El conocimiento se derramó en mi conciencia, el idioma antiguo, los rituales, las formas de canalizar la magia lunar. Cuando la luz se disipó, me encontré de rodillas, Darío arrodillado a mi lado, sus manos sujetando mis hombros. Ara, dijo con urgencia, ¿estás bien? Me giré hacia él y su expresión cambió a asombro. Tus ojos, exhaló. Pude sentirlo, la plata que se había mezclado en mis iris. Lo vi todo, susurré, mi voz resonando con nuevas armonías. El pasado, el futuro, la verdad de lo que soy. Dime, las omegas lunares no eran solo consejeras, eran el equilibrio. Los alfas representan la fuerza, el dominio, el poder físico. Las omegas lunares representaban la sabiduría, la intuición, la verdad emocional. Juntos creaban armonía. Pero cuando las omegas lunares fueron casadas, los territorios cayeron en el caos. Darius terminó. Guerras que duraron generaciones. Asentí. Mi madre escondió lo que yo era para protegerme. Si alguien hubiera sabido, si las personas equivocadas hubieran descubierto que una luna omega todavía vivía, te habrían matado, dijo Darius sin rodeos. O te habrían usado como arma. La comprensión me invadió. Por eso mantuviste mi identidad en secreto cuando me reclamaste. Hasta que tus habilidades se manifiesten por completo, eres vulnerable. Una vez que pase la luna llena, una vez que alcances tu poder completo, nadie podrá hacerte daño. Pero hasta entonces, yo te protegeré. Nadie te tocará a Hera. Lo juro. Le creí. Las visiones me habían mostrado la verdad, que nuestro vínculo no era solo una conveniencia política, sino algo más profundo, algo necesario.
Nos vi a nosotros, admití suavemente, juntos, no solo ahora, sino dentro de años. Vi niños. Su mano se movió para posarse sobre mi estómago. La profecía de la que mi abuela me habló. Una luna omega regresaría y daría a luz gemelos a un rey alfa. Gemelos que unirían las viejas costumbres y las nuevas. Que unirían los territorios en una paz duradera. ¿Gemelos? Repetí. Los vi, un niño y una niña. Tenían tu fuerza y mi visión. ¿Entiendes ahora? ¿Por qué te busqué? ¿Por qué te reclamé en el momento en que te encontré? No solo por política o poder, sino porque todo ha estado llevando a este momento, a nosotros. Debería haberme sentido abrumada. En cambio, me sentí tranquila, centrada. El conocimiento del corazón de la visión había traído no solo comprensión, sino aceptación. No soy la omega rota que decían que era. No, eres exactamente lo que estabas destinada a ser. Lo suficientemente fuerte como para estar junto a un rey. Lo suficientemente sabia como para guiarlo. Lo suficientemente poderosa como para cambiar el destino de 5 territorios. Me ayudó a ponerme de pie. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos preparamos. La luna llena está a 3 días. Tus habilidades seguirán fortaleciéndose, y con eso vendrán desafíos. Necesitarás aprender a controlar. ¿Me enseñarás? Su expresión se suavizó. Te enseñaré lo que sé de los textos, pero la verdad es que mucho de esto tendrás que descubrirlo tú misma. El conocimiento está en ti ahora. Sabrás qué hacer cuando llegue el momento. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que había experimentado. Darius me mantuvo cerca, enseñándome lo que podía de los textos antiguos. Aprendí sobre los viejos rituales, las formas en que las omegas lunares habían aconsejado a los reyes, el equilibrio que habían traído. Pero la verdadera educación llegó por la noche en mis sueños. Me dormía y despertaba en bosques que ya no existían, de pie entre mujeres que habían muerto hacía siglos. Hablaban en la lengua antigua imposiblemente, yo entendía cada palabra. Recuerda quién eres, dirían. Recuerda lo que se perdió. Recuerda lo que debe ser restaurado. Me mostraron cómo sentir las emociones. No solo los sentimientos superficiales, sino las corrientes profundas que impulsaban las acciones de las personas. Cómo leer la verdad debajo de las mentiras. Cómo canalizar la magia lunar a través de mi piedra de enfoque, usando el colgante de mi madre como ancla. Cada mañana me despertaba exhausta, pero llena de un conocimiento que no había poseído la noche anterior. Darius notó los cambios. Mis ojos cambiaban entre marrón y plata, dependiendo de mi estado emocional. Mi piel a veces brillaba débilmente con poca luz, y había empezado a sentir cosas sobre él, sus estados de ánimo, sus pensamientos, incluso ocasionalmente destellos de sus recuerdos cuando nos tocábamos. Lo siento, dije después de ver accidentalmente un destello de la muerte de su padre. No quise entrometerme. No te estás entrometiendo. Estas habilidades son parte de quien eres ahora. No tengo secretos para ti, Ara. Su apertura hizo más fácil bajar mis propias barreras, para dejarle ver los miedos e inseguridades que había ocultado a todos los demás. Pasamos horas juntos, a veces en un silencio agradable mientras leíamos, a veces en conversaciones profundas sobre la política de la manada, la historia, los desafíos que enfrentaban los territorios. Me trataba como a una igual cuya opinión importaba, y lentamente, inevitablemente, me encontré enamorándome de él. No por el vínculo de pareja, aunque sentía esa atracción crecer más fuerte, no por el destino, sino por quien era él debajo de la corona. Inteligente, sorprendentemente divertido, capaz de una gran ternura a pesar de su crueldad. La atracción entre nosotros se hizo más intensa. Miradas que se demoraban demasiado, toques que encendían electricidad, momentos en los que ambos nos inclinábamos solo para retroceder. En la segunda noche, lo encontré en mis sueños, no en los sueños ancestrales, sino en algo más, algo íntimo. Estaba en un claro del bosque, la luz de la luna filtrándose entre los árboles, y él estaba allí, sólido y real. Ara, dijo, su voz ronca de anhelo, te siento en mis sueños,
en mis pensamientos despiertos. Siempre estás ahí. Yo también lo siento, admití, acercándome. Esta atracción entre nosotros. Todo, terminó él. Estás en mi cabeza, en mi corazón, en mi propia alma. Me alcanzó, y yo fui de buena gana, nuestros cuerpos chocando con desesperada necesidad. Su beso fue fuego y hambre. Respondí con igual fervor. Años de soledad se desvanecían. Cuando desperté, estaba sola, mi cuerpo adolorido por una necesidad insatisfecha. Pero podía sentirlo en algún lugar del palacio, igualmente afectado. El vínculo de pareja se estaba fortaleciendo, preparándonos. En la mañana del tercer día, el día de la luna llena, desperté y encontré a Darius en mi ventana, su postura tensa. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo su angustia. Tu padre está aquí, dijo sin volverse. Está exigiendo verte, y ha traído a alguien con él. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién, Marcus? Su voz se endureció. Tu expareja. Me levanté de la cama. ¿Por qué vendrían aquí? Eso es lo que pretendo averiguar. Finalmente se volvió para mirarme. ¿Quieres verlos? Una parte de mí quería negarse, pero otra parte, la que despertaba a mi naturaleza de luna omega, sabía que necesitaba enfrentarlos. Sí, decidí. Los veré. Estaré contigo, dijo Darius con firmeza. No se les permitirá alterarte. No hoy, de todos los días. Una hora más tarde, estaba de pie en una sala de recepción, vestida con un vestido azul oscuro, el colgante de mi madre prominente en mi garganta. Parecía cada centímetro de una futura reina. Darius estaba detrás de mí mientras la puerta se abría y mi padre entraba, seguido por Marcus. Mi padre parecía mayor, su cabello más gris. Marcus parecía inalterado, apuesto de una manera convencional, su expresión calculadora. Ahora, dijo mi padre con tentación, ¿te ves bien? Estoy bien, respondí con neutralidad. ¿Por qué habéis venido, padre? Miró a Marcus. Hemos venido a disculparnos. Por no haberte tratado como deberíamos. ¿Cuándo? ¿Qué? Interrumpí. Cuando os disteis cuenta de que, después de todo, podría tener valor, ahora que el rey Alfa me ha reclamado. Mi padre se encogió. Eso no es justo. Ahora no sabíamos. ¿No sabíais qué? ¿Que no estaba rota? ¿Que podría valer algo? Estamos tratando de enmendarlo, interrumpió Marcus con suavidad. Actué precipitadamente al rechazarte. Si consideraras regresar a nuestra manada, estoy dispuesto a revocar el rechazo para aceptarte de nuevo como mi pareja. La audacia me dejó sin aliento. A mi lado, Darius se quedó completamente inmóvil, apenas controlado, la rabia inundando nuestro vínculo. ¿Me quieres de vuelta?, repetí lentamente. ¿Ahora qué crees que podría traerte ventaja? Quiero corregir un error, insistió Marcus. Estábamos destinados a estar juntos. 5 años de matrimonio no probaron nada, excepto tu disposición a culparme por tus propias insuficiencias. Dejé salir mi naturaleza de luna omega, dándome una confianza que nunca había poseído. Me rechazaste públicamente, me humillaste, ¿y ahora esperas que regrese contigo? Ella pertenece aquí, interrumpió Darius, su voz un gruñido bajo. Conmigo, como mi pareja, mi reina, la madre de mis hijos. La habitación se quedó en silencio. El rostro de mi padre palideció. La expresión de Marcus cambió a conmoción. ¿Hijos?, susurró mi padre. Pero los curanderos dijeron. Los curanderos mintieron, afirmé rotundamente. Sabían lo que yo era, ¿verdad? Por eso me declararon estéril. Alguien quería mantenerme oculta, sin poder. El rostro de mi padre lo confirmó. ¿Quién lo ordenó?, exigió Darius. ¿Quién dijo a tus curanderos que ocultaran lo que era Ara, la anciana Mirin? Mi padre admitió. Ella dijo que era para la protección de Ara, que si ciertas personas se enteraban de que una luna omega todavía vivía, vendrían a por ella. Dijo que ocultar sus habilidades era la única manera de mantenerla a salvo. ¿A salvo?, repetí con amargura. Me mantuviste a salvo, haciéndome creer que estaba rota durante años, permitiendo que me rechazaran y humillaran.
No sabíamos sobre el linaje de la luna Omega, insistió mi padre. Mirren nos lo dijo ayer, después de que el rey Alfa te reclamara. ¿Y Marcus? Pregunté. ¿Tú lo sabías? Sacudió la cabeza, pero sentí la mentira. ¿Lo sospechabas? Corregí. Por eso me rechazaste antes de que pudiera despertar. Su silencio lo confirmó. Darius dio un paso adelante. Os iréis ahora, ordenó. Regresaréis a vuestra manada y le diréis a la anciana Mirín que espero una explicación completa de sus acciones. Se presentará en el palacio dentro de la semana, o iré yo mismo a buscarla. Mi padre asintió rápidamente, ya retrocediendo hacia la puerta. Marcus dudó, sus ojos encontrando los míos. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja. Crees que te quiere para sí mismo, pero solo quiere lo que puedes darle. Prefiero una pareja que me valore por mi poder que uno que me despreció por mi debilidad percibida, dije suavemente. Después de que se fueron, me dejé caer en una silla. Darius se arrodilló ante mí, sus manos suaves sobre mis rodillas. ¿Estás bien? Lo estaré, dije, colocando mi mano sobre la suya. Duele saber que mi padre fue parte del engaño, pero explica mucho. Ella te estaba protegiendo de la única manera que sabía. Lo sé. Respiré hondo. Esta noche es la luna llena. Mis habilidades se manifestarán por completo. ¿Estás listo? Su sonrisa fue feroz y llena de promesas. He estado listo para ti toda mi vida, Ahara. Esta noche, mañana, para siempre, soy tuyo tanto como tú eres mía. A pesar de todo, le creí. Al caer el crepúsculo, los sirvientes vinieron a prepararme. Me vistieron con un vestido de seda plateada que parecía capturar la luz fluyendo como agua. Cristales cosidos en la tela creaban patrones que imitaban constelaciones. Mi cabello estaba entrelazado con cadenas de plata que se conectaban al colgante de mi madre. Cuando me miré al espejo, apenas me reconocí. Parecía una reina. Darius vino por mí mientras la luna comenzaba a ascender, resplandeciente en negro y plata. Una corona de platino y obsidiana marcando su estatus. Sus ojos me devoraron. Sin aliento, murmuró, ofreciéndome su brazo. ¿Estás lista? No, admití, pero lo haré de todos modos. Su sonrisa fue de aprobación. Esa es mi reina. El gran salón estaba repleto de cientos de lobos, todos vestidos con sus mejores galas, cada mirada volviéndose hacia nosotros mientras entrábamos. Mantuve la barbilla en alto, extrayendo fuerza de mi naturaleza de luna omega. Estas personas podrían dudar de mí ahora, pero al final de la noche lo entenderían. Darius me guió entre la multitud hasta que llegamos al estrado. 3 tronos esperaban, el suyo masivo y ornamentado, otro ligeramente más pequeño a su lado. Me guió para que me sentara en el trono más pequeño. Nobles señores y damas de los 5 territorios, anunció Darius. Esta noche marca un momento significativo en nuestra historia. Durante 15 años he gobernado solo. Esta noche eso cambia. Se volvió hacia mí, extendiendo su mano. La tomé, levantándome para pararme a su lado. Os presento a Elara Stone, declaró, portadora de un antiguo linaje considerado extinto, luna omega de las viejas costumbres, mi pareja elegida y vuestra futura reina. La sala estalló en exclamaciones de asombro. Una mujer de carmesí se adelantó. Esto es una locura, Su Majestad. Ella es estéril. Su propia pareja la rechazó. ¿Cómo puede ella posiblemente? Lady Victoria, interrumpió Darius bruscamente. Habláis de asuntos que no entendéis. La verdadera naturaleza de Ara ha estado oculta hasta ahora. Pero esta noche, bajo la luz de la luna llena, la verdad será revelada. La luz de la luna se filtró de repente por los altos ventanales, bañando el estrado con un resplandor plateado. Sentí el poder inmediatamente, fluyendo a través de mí como fuego líquido. Mi piel comenzó a brillar desde dentro, una luz plateada emanando de cada parte de mí. Se escucharon jadeos a medida que el resplandor se hacía más brillante, pulsando con los latidos de mi corazón, extendiéndose hasta llenar todo el salón. Y con la luz llegó el conocimiento, la comprensión, el poder. Sentía cada lobo en ese salón como si fueran extensiones de mí misma. Sus miedos, sus esperanzas, sus deseos ocultos.
Pude sentir la verdad debajo de cada fachada. Lady Victoria albergaba ambiciones. Había esperado convertirse en la pareja de Darius. El gran salón estaba repleto de cientos de lobos, todos vestidos con sus mejores galas. Cada mirada se volvió hacia nosotros al entrar. Mantuve la barbilla en alto, extrayendo fuerza de mi naturaleza de luna omega. Estas personas podrían dudar de mí ahora, pero al final de la noche entenderían. Darius me guió entre la multitud hasta que llegamos al estrado. 3 tronos esperaban, el suyo masivo y ornamentado, otro ligeramente más pequeño a su lado. Me guió para que me sentara en el trono más pequeño. Nobles señores y damas de los 5 territorios, anunció Darius. Esta noche marca un momento significativo en nuestra historia. Durante 15 años he gobernado solo. Esta noche eso cambia. Se volvió hacia mí, extendiendo su mano. La tomé, levantándome para pararme a su lado. Os presento a Elara Stone, declaró, portadora de un antiguo linaje considerado extinto, luna omega de las viejas costumbres, mi pareja elegida y vuestra futura reina. La sala estalló en exclamaciones de asombro. Una mujer de carmesí se adelantó. Esto es una locura, Su Majestad. Ella es estéril. Su propia pareja la rechazó. ¿Cómo puede ella posiblemente? Lady Victoria, interrumpió Darius bruscamente. Habláis de asuntos que no entendéis. La verdadera naturaleza de Ahara ha estado oculta hasta ahora. Pero esta noche, bajo la luz de la luna llena, la verdad será revelada. La luz de la luna se filtró de repente por los altos ventanales, bañando el estrado con un resplandor plateado. Sentí el poder inmediatamente fluyendo a través de mí como fuego líquido. Mi piel comenzó a brillar desde dentro, una luz plateada emanando de cada parte de mí. Se escucharon jadeos a medida que el resplandor se hacía más brillante, pulsando con los latidos de mi corazón, extendiéndose hasta llenar todo el salón. Y con la luz llegó el conocimiento, la comprensión, el poder. Sentía cada lobo en ese salón como si fueran extensiones de mí misma. Sus miedos, sus esperanzas, sus deseos ocultos. Pude sentir la verdad debajo de cada fachada. La pareja del lobo plateado, susurré, las palabras surgiendo de la memoria ancestral. El puente entre la fuerza y la sabiduría, entre el dominio y la compasión. La mano de Darius se apretó sobre la mía, su poder alfa elevándose para encontrarse con mi naturaleza de luna omega, las dos fuerzas entrelazándose, complementándose. Y entonces lo sentí en lo profundo de mi abdomen. 2 diminutas chispas de vida creciendo, prosperando. Los gemelos, jadeé, mi mano libre volando hacia mi estómago. Son reales. Están aquí. Un jadeo colectivo resonó por el salón. La expresión de Darius se transformó. El asombro dio paso a la maravilla. La maravilla dio paso a una alegría feroz y protectora. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Puedo sentirlos, confirmé. Las lágrimas corrían por mi rostro. 2 vidas, tus hijos, nuestros hijos. Colocó su mano sobre la mía en mi abdomen, su toque reverente. La profecía se cumple, anunció. La omega rechazada, maldecida como estéril por aquellos que temían lo que era, lleva a los gemelos del rey Alfa, hijos que unirán los territorios, que traerán paz duradera a nuestro pueblo. A través de mis sentidos agudizados, sentí el cambio en la multitud. El escepticismo dio paso al asombro, la duda se transformó en maravilla. La anciana Mirin se abrió paso entre la multitud y cayó de rodillas. Perdóname, reina lunar, dijo. Pensé que te estaba protegiendo al ocultar lo que eras. Ahora veo que solo estaba prolongando tu sufrimiento. Te perdono, dije suavemente. Hiciste lo que creíste necesario para proteger a una niña. El alivio inundó su rostro. La luz de la luna se intensificó, y con ella, mi conexión con cada lobo se profundizó. Podía sentir sus lazos de manada. Podía sentir los hilos que los conectaban, y debajo de todo, más fuerte que cualquier otra conexión, estaba el vínculo de pareja que se formaba entre Darius y yo. Por ley ancestral y ante todos los testigos, declaró Darius,
Reclamo a Elara Stone como mi verdadera pareja. No por conquista, sino por elección. No por la fuerza, sino por el reconocimiento del alma que completa la mía. Se volvió hacia mí, su mano ahuecando mi rostro. ¿Aceptas este vínculo, Ara? No porque la profecía lo exija, no porque la política lo requiera, sino porque lo eliges libremente. Pensé en todo lo que había llevado a este momento, los años de creerme rota cuando simplemente estaba esperando por él. Te elijo, dije, mi voz resonando por todo el salón con una claridad que nunca había poseído. Te elijo porque algo en mí reconoce algo en ti, porque cuando estaba en mi punto más bajo viste valor. Cuando estaba oculta, me encontraste. Cuando creí que estaba rota, me mostraste que simplemente estaba incompleta. Las lágrimas corrían por mi rostro. Acepto este vínculo, declaré, las palabras resonando con un poder antiguo. Te reclamo como mi pareja, mi rey, mi compañera igual. Desde este momento hasta mi último aliento, soy tuya como tú eres mío. El vínculo encajó completamente. Fue un trueno en mi pecho, un rayo en mi alma. Cada terminación nerviosa se encendió simultáneamente. Jadeé, mis rodillas cediendo, pero Darius me atrapó mientras él experimentaba la misma sensación abrumadora. A través del vínculo sentí todo lo que él sentía, la alegría feroz, el alivio abrumador, la certeza de que esto era lo correcto. Su amor por mí me invadió como una ola. Nos quedamos allí, frentes pegadas, respirándonos el uno al otro, mientras el vínculo se asentaba como piezas de un rompecabezas, encontrando su lugar. La luz de la luna se intensificó hasta que todo el salón resplandeció. A través de mi visión, pude ver el vínculo en sí, hilos dorados envolviéndonos, a través de nosotros, uniéndonos de una manera que trascendía la realidad física. Cuando finalmente nos separamos para enfrentar a la corte, la luz comenzó a desvanecerse. «He aquí a vuestra reina», declaró Darius. Elara Blackthorn, Luna Omega, portadora del linaje ancestral, madre de los gemelos profetizados, que unirán nuestros territorios. Uno por uno los nobles reunidos cayeron de rodillas. Primero los alfas, luego los betas, luego los omegas, hasta que todo el salón se hubo sometido. «¡Larga vida a la reina!», gritó alguien, y el clamor fue recogido por otros. «¡Larga vida a la reina Elara!». Di un paso adelante, haciendo uso de mi recién descubierta confianza. «Me presento ante vosotros no como una conquistadora, sino como un puente», comencé. «No para disminuir la fuerza alfa, sino para equilibrarla con sabiduría». Me encontré con los ojos de Lady Victoria, de la anciana Mirin, de los nobles que habían dudado de mí. Estos hijos que llevo serán tanto alfa como luna omega, fuerza y sabiduría combinadas. Serán la prueba viviente de que el equilibrio no es debilidad. Respiré hondo. La era de los alfas gobernando solo a través del dominio está terminando. No con violencia, sino con evolución, con asociación, con la comprensión de que la verdadera paz proviene de ganar lealtad genuina a través de la sabiduría y la compasión, así como de la fuerza. Entonces un lobo mayor dio un paso adelante, un alfa canoso, su rostro marcado por las batallas. «Luché en las guerras territoriales», dijo con voz áspera. «Vi morir a buenos lobos porque nuestros líderes tenían fuerza, pero no sabiduría». Cayó sobre una rodilla. «Si puedes traer de vuelta lo que se perdió, si puedes ayudarnos a evitar repetir esos errores, entonces tienes mi lealtad, Reina Lunar. No porque tema el poder de tu pareja, sino porque reconozco la sabiduría cuando la oigo». Otros comenzaron a dar un paso adelante, prometiendo su apoyo, no por obligación, sino por una esperanza genuina. Cuando la ceremonia concluyó y los nobles se dispersaron, Darius me apartó a un recoveco privado. «Estuviste magnífica», dijo, sus manos enmarcando mi rostro, sus ojos ardiendo de orgullo, deseo y amor. Estaba aterrorizada, admití con una risa sin aliento. Lo sé, lo sentí a través del vínculo.
Su pulgar trazó mi labio inferior. Pero hablaste de todos modos. Eso es verdadero coraje, actuar a pesar del miedo. Me besó entonces, profundo y posesivo, derramando todo lo que sentía a través del vínculo. Me fundí en él, en la certeza de nosotros, en el futuro que construiríamos juntos. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su mano se movió para posarse sobre mi abdomen. Gemelos, murmuró con asombro. Un niño y una niña. Sí, los he visto en mis visiones. Tendrán tu fuerza y mi visión. Serán extraordinarios, como su madre, dijo suavemente, y me besó de nuevo bajo la luz de la luna llena. Esto no era un final, sino un comienzo. La profecía se había cumplido, pero nuestra historia, la historia de la reina Luna y su rey Alfa, de sus hijos que cambiarían el mundo, apenas estaba comenzando.